Imagina que una idea brillante golpea tu mente. Abres tu aplicación de inteligencia artificial con entusiasmo. Empiezas a escribir, a conectar conceptos y poco a poco tu proyecto comienza a tomar forma. Pero de pronto el trabajo te interrumpe. Cierras la aplicación prometiéndote volver después. Días más tarde regresas, emocionada para continuar. Y descubres que nada está donde lo dejaste. La inteligencia artificial lo ha olvidado. Tus avances se han desvanecido en el vacío digital. Ese es el drama silencioso. No es que la inteligencia artificial olvide, es que tus ideas se dispersan. Quedan fragmentadas, rotas en pedazos que no sabes cómo volver a unir. Y cada minuto que pierdes buscándolas es un minuto en el que tu creatividad se desvanece. Todos lo hemos vivido. Empiezas una conversación con ChatGPT, cierras la aplicación, vuelves a entrar y la aplicación abre un nuevo chat. Luego otro y otro más. Días después, tu pantalla parece un archivero desordenado. Y claro, cuando necesitas retomar esa gran idea, buena suerte encontrándola. Revisas uno por uno de los chats como quien busca una aguja en un pajar digital. No es que la inteligencia artificial esté fallando. En realidad, el problema es más simple. Cada chat funciona como un contexto independiente. Eso tiene ventajas. Te mantiene conversaciones limpias. Pero también una trampa. Tus proyectos se dispersan en cápsulas que no tienen conexión entre sí. El resultado, tiempo perdido, ideas duplicadas y la frustración de sentir que todo avanza más lento de lo que debería. Aquí es donde entra en escena el método desarrollado en Notecraft, exportación narrativa recursiva. Lo puedes llamar RENAX por sus siglas en inglés. No es solo un nombre aburrido, es una forma práctica y poderosa de rescatar tus ideas, organizarlas y darles coherencia. A lo largo de este video vamos a desmenuzar cómo funciona y, lo más importante, cómo puedes aplicarlo desde hoy mismo. Parte 1. El problema real. Antes de hablar de soluciones, tenemos que entender el problema, porque el caos no surge de la nada, surge de cómo está diseñada la aplicación de ChatGPT. Cada chat vive en su propio mundo, como si tuviera cientos de libretas diferentes, una para cada idea, pero sin índice ni etiquetas. El resultado, proyectos inconclusos, conversaciones a medias y la sensación de estar corriendo en círculos. El problema se multiplica cuando intentas usar las soluciones literales. Exportar todo tu historial suena bien en teoría, pero en la práctica es como sacar todas las cajas de tu bodega y ponerlas en medio de la sala. Sí, recuperaste todo, pero ahora tienes un archivo kilométrico y cero organización. Lo que necesitas no es cantidad de texto, sino claridad. Lo irónico es que las herramientas externas, los plugins o incluso los prompts mágicos que prometen exportarlo todo, terminan dándote más trabajo. Y claro, confiar tus datos a aplicaciones de terceros puede ser un riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde entra nuestro protagonista, el método RENAX. Parte 2. El método RENAX. El método de exportación narrativa recursiva RENAX nace de una idea sencilla. No necesitas todo el texto literal, sino una narración organizada que rescate lo esencial. Imagina que en lugar de leer cada mensaje uno por uno, alguien te cuenta la historia completa, resumida, clara y con capítulos. Eso es lo que hace RENAX. Se llama narrativa porque convierte los mensajes dispersos en un relato coherente, y recursiva porque puedes profundizar tantas veces como quieras. Empiezas con un listado de temas, eliges uno y luego puedes pedir subtemas hasta llegar al nivel de detalle que necesites. Es como tener una lupa con zoom infinito, pero solo sobre lo que realmente te importa. La gran ventaja es que este método funciona dentro de ChatGPT. No necesitas extensiones raras, ni exportaciones complicadas, ni esperar un archivo que llegue 24 horas después. Lo único que necesitas es saber qué preguntar y cómo guiar la herramienta. Así, el caos empieza a transformarse en orden. Parte 3. Cómo aplicarlo paso a paso. Veamos el método en acción. Paso 1. Pide un listado de los temas que has tratado en un chat. La instrucción es simple. Hola, estoy de regreso en este chat después de varios días. ¿Me puedes ayudar a dar un listado de los temas de este chat y un resumen de cada uno? Con eso, ChatGPT te devuelve una vista panorámica sin necesidad de revisar cientos de mensajes. Paso 2. Elige un tema y profundiza. Basándote en los mensajes de este chat, crea un documento lo más detallado sobre el tema X, usando el contenido exacto o lo más cercano posible a lo que escribimos. Aquí es donde la magia comienza. El modelo reconstruye la conversación, rellena huecos y organiza la información en un texto coherente.
No es una transcripción literal, pero sí es fiel a la esencia de lo que escribiste. Paso 3. Si dentro de ese documento hay subtemas interesantes, pides que se expandan y puedes hacerlo tantas veces como quieras. Así es como el método se vuelve recursivo. Cada capa revela más detalle, hasta que obtienes la claridad que buscabas. En pocas rondas pasas del caos a un sistema de archivos limpio y funcional. Parte 4. Ventajas y limitaciones. El método Rinax tiene varias ventajas evidentes. Ahorra tiempo, evita la frustración de releer chats eternos y, sobre todo, rescata lo esencial. En lugar de un archivo bruto y pesado, terminas con un documento ágil, listo para usarse. Además, este método enriquece la información. No se limita a copiar y pegar, sino que conecta ideas, crea un relato, y lo hace con flexibilidad. Puedes decidir qué temas profundizar y cuáles dejar de lado. Esa capacidad de seleccionar es lo que convierte el caos en un recurso estratégico. Claro, también hay limitaciones. El método no es una máquina del tiempo perfecta. No tendrás cada palabra exacta. Y si el chat es muy antiguo, quizá pierdas algún detalle menor. Pero lo importante, la esencia de tus ideas, permanece. En otras palabras, no es una copia fría, es una reconstrucción útil. Cierre. Recupera tu poder. Perder ideas entre chats caóticos no es solo frustrante, es un riesgo real para tu creatividad. Pero ahora sabes que hay un camino. El método Rinax no es un truco complicado, sino un método sencillo. Te da control, claridad y continuidad. Piensa en esto, cada chat que parecía perdido puede convertirse en un documento útil, cada idea olvidada puede renacer con más fuerza y cada proyecto disperso puede recuperar su rumbo. Todo depende de cómo decidas organizar tu información. La próxima vez que abras ChatGPT, no lo veas como un montón de conversaciones sueltas, velo como una mina de oro lista para ser ordenada. El caos puede transformarse en claridad y esa claridad es la chispa que enciende tu creatividad. Así que recuerda, tus ideas valen más que perderse en un mar de chats. Usa el método Rinax, dale forma a tu conocimiento y haz que la inteligencia artificial juegue a tu favor. Porque al final, organizar tus ideas no solo es productividad, es darle a tu mente el espacio para brillar. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde vamos a seguir compartiendo tips y ejemplos prácticos de cómo sacarle más provecho a la inteligencia artificial. También síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web, donde encontrarás contenido exclusivo, recursos adicionales y adelantos de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.